además de ser una egresada ilustre de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, ha hecho una exitosa carrera como periodista en Venezuela, en nuestro hermano país al que vamos a tener la oportunidad de reanimar nuestras relaciones diplomáticas, comerciales y por supuesto continuar y profundizar con las que siempre hemos tenido en el terreno de la cultura, en el terreno de las comunicaciones. Estoy hablando de Patricia Villegas, hoy la presidenta de Telesur, quizás una de las cadenas más importantes de televisión de nuestro continente. Y bueno, con Patricia vamos a hablar aquí de muchas cosas que nos animan y que nos tienen muy entusiasmados con el triunfo del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que augura muchas cosas buenas para todo el continente ahora que hay tantos cambios geopolíticos. Bienvenida, Patricia, a nuestro programa. No, pues yo feliz de estar realmente conectada con la universidad que añoro. Así que Darío, muchas gracias por la invitación y por la paciencia, que ha sido difícil concertar la cita porque bueno, no es fácil con una persona que vive al ritmo de las noticias. Empecemos por lo que está al orden del día y es lo que tú como colombiana que has estado tan pendiente de nuestro país, has hecho tantas materias en tus programas, en tus entrevistas, en los nadies, ¿qué te anima hoy con la nueva situación que va a permitir normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? Bueno, fundamentalmente el triunfo del pacto histórico es un parteaguas, o sea, es una bisagra, es un punto y aparte en muchos temas. Y en términos de política exterior, Colombia, como lo hace ahora México, mira hacia América Latina y el Caribe. Y esto es muy importante. No quiere decir que Colombia, como todos los países de la región, no vaya a seguir teniendo una relación estructural fundamental con los Estados Unidos, pero eso a partir del nuevo gobierno no va a ser única y exclusivamente mirar hacia el norte, sino mirar hacia el sur. Se dice muy fácil, pero eso es un cambio muy trascendente, muy importante. Y en términos, digamos, de las relaciones exteriores de Colombia, hay dos muy importantes, la de Estados Unidos y la de Venezuela. Y la de Venezuela lleva congelada mucho rato, por cuenta de ideologizar las relaciones internacionales y no verlas como políticas de Estado. Colombia y su gobierno fue el instrumento para intentar desestabilizar Venezuela. Desde Colombia se entrenaron los mercenarios que intentaron matar al presidente Nicolás Maduro. Desde Colombia se armó ese tinglado en la frontera por los puentes que comunican la zona terrestre de la frontera colombiana con Venezuela. Allí se montó un gran concierto, allí se intentaron entrar unos supuestos camiones de ayuda humanitaria, allí llegaron varios presidentes de América Latina invitados por Iván Duque para presionar al gobierno venezolano y para, digamos, es parte de la estrategia que en ese momento tenía Donald Trump de cambio de régimen en Venezuela. Colombia reconoce a Juan Guaidó cuando ya la gran mayoría de países no lo reconoce, cuando el propio Estados Unidos ni siquiera lo invita a la cumbre de las Américas que tuvo lugar en su territorio. Así que, digamos, estos últimos años han puesto a Colombia en una posición muy compleja en términos del relacionamiento con su otra segunda gran relación después de la relación con los Estados Unidos. Y allí, por supuesto, el gobierno del pacto histórico lo dijo públicamente, va a haber una gran variación. No es menor, Darío, que dentro de los temas que el gobierno de Gustavo Petro ha incluido como empalme, el tema de Monómeros. Monómeros era una empresa colombo-venezolana que luego Venezuela le compró totalmente su parte a Colombia, que produce fertilizantes. Y los fertilizantes hoy son supremamente importantes, toda vez que hay una guerra en Europa con dos de los grandes productores de fertilizantes que son Ucrania y Rusia. Así que tener esa infraestructura en territorio colombiano de propiedad venezolana parece ser que es uno de los temas prioritarios en la nueva relación que debe animarse a partir del 7 de agosto y que llegará a impactar de manera positiva una vez se reanude la producción de esa empresa que prácticamente está quebrada en manos de Guaidó, entregada por Duque, intervenida por el gobierno colombiano, pero esa empresa producía fertilizantes que le servían a la agroindustria colombiana, a la agroindustria venezolana. En los dos países hay necesidad de esos insumos, así que por ahí habrá
noticias muy seguramente rápidas y triunfos tempranos en esa relación. Y yo te contaba además que, bueno, hay una gran expectativa de lado y lado de la frontera. Somos un montón de familias colombo-venezolanas que necesitamos resolver un derecho fundamental como el derecho a la identidad. Entonces, el hecho de que se hayan cerrado los consulados en Colombia y en Venezuela de cada uno de los países ha hecho que la gente no pueda sacar ni siquiera una partida de nacimiento, un pasaporte, renovar su cédula, es decir, cosas básicas que nunca deberían haberse cortado y que esperamos obviamente que se reanuden, pero la relación con Venezuela hay que blindarla mucho más allá de los gobiernos y por eso me parecía tan importante tu idea de hacer este evento, digamos, de periodismo universitario, de periodismo independiente, hablar de los medios sobre eso. Hay mucha tela que cortar y hay que generar lazos que estén por encima de los gobiernos, que unan realmente a instituciones, a segmentos amplios de la sociedad para que esta situación que puso a dos pueblos que son hermanos, no en retórica ni en eslogan, sino que en la realidad tenemos una historia común que no se puede desprender una de la otra, nos parecemos mucho más de lo que creemos y sabemos. Así que bueno, en realidad te contesté un montón de cosas, pero habría muchas más otras que decir sobre una relación que es estratégica para Colombia y que puede significar además una oportunidad económica para un montón de empresarios colombianos que tenían en Venezuela pues su principal fuente, digamos, de ingresos. ¿Cuáles han sido en este contexto tan difícil lo que te ha tocado, dijéramos, asumir dirigiendo una cadena tan importante como Telesur, que por supuesto con el bloqueo y con todo lo que ya conocemos por parte de los Estados Unidos y los países que estuvieron en esta pelea por tumbar al régimen de presidente Maduro? ¿Cómo te ha ido? Y contémosle un poco a nuestros oyentes de esa experiencia. Bueno, gestionar un medio de comunicación en medio de las condiciones de bloqueo y de agresión ha sido un extraordinario desafío. Uno de los momentos más duros para mantener al aire en pie la señal de Telesur, que es una multiestatal pública latinoamericana y caribeña que se hace desde esta región del mundo, pero que emite contenidos en español, en inglés y en portugués. No fue fácil. Digamos, el momento más duro fue cuando se dio el ataque al sistema eléctrico venezolano. Pasamos más de 5 o 6 días sin energía eléctrica en todo el país. Y obviamente un canal de televisión como una radio, como lo que sea, no importa el tamaño, pues necesita electricidad, necesita internet, necesita agua. Los trabajadores tienen que poder llegar a la sede, no había metro, no había transporte público, muy escaso. La gente, digamos, en nuestra sede principal está en Caracas, tenemos otras varias sedes importantes que fueron claves en ese momento, pero digamos, la gran fuerza está en esta capital, así que lograr que la gente llegara al trabajo era ya una proeza heroica. Yo tengo que decir que los trabajadores de Telesur caminaron por horas para llegar a la planta, que además no está en un lugar, digamos, de fácil acceso. Aquí montamos un sistema paralelo de alimentación con lo que teníamos y como lo que poco a poco se fue consiguiendo, porque por supuesto los abastos no abrían porque no tenían cómo atender al público, no había cómo cobrar porque no funcionaban los puntos de venta, en medio de una situación en la cual ya no había tampoco papel moneda, o sea que era, yo te digo, Darío, que ese es un momento, digamos, en términos de la gestión de un medio, de los más difíciles de estos últimos años. Yo me sentía como un muñequito en medio de un laberinto que se resolvía un problema y aparecía otro. Como tú señalabas ya en el anticipo de esta edición central, Caracas se encuentra a oscuras en este momento, igual que gran parte del país. Se informa que entre 10 estados están sin energía eléctrica y 18 también de forma parcial. Subía a las azoteas de las antenas de Telesur a ver la capital venezolana y lo único que veía era la noche oscura sin un puntico de luz. Fueron momentos muy difíciles. ¿Cómo lo sorteamos? Bueno, nosotros construimos un canal que si bien tiene una sede principal aquí en la ciudad capital, también tiene otras subsedes que lograron de alguna manera ir ayudándonos a sortear la pantalla, porque no solamente teníamos que mantenerlos al aire, sino dar más información al mundo de lo que verdaderamente estaba ocurriendo en Venezuela. Así que tener la capacidad instalada no solamente en un lugar, sino en otros,
con posibilidades reales de emitir, de transmitir, fue la clave para eso. Y la clave que no se puede nunca dejar de decir es el compromiso de la gente, que sabía con mucha claridad que lo que Telesur tenía que informar, pues no se podía parar. Ese es uno de los elementos. Pero digamos, en términos de coberturas han sido muchas cosas. Ayer nada más se conmemoraban los 13 años del golpe de Estado en Honduras. Ese fue el nacimiento de Telesur desde el punto de vista periodístico. Ya Telesur había nacido en el año 2005, el 24 de julio, en una fecha que es emblemática porque es el natalicio de Simón Bolívar, y nace, digamos, propiamente la señal. Ya yo estaba en esa época aquí, yo tengo ya casi 17 años en Venezuela. Como tú sabes, yo primero llegué como reportera, como entrevistadora, presentaba las emisiones de Noticias de la Noche, luego pasé a ser directora de información y luego estoy dirigiendo la planta hace 11 años, ya van a ser 12. Es decir, casi la mayoría del tiempo de Telesur yo he estado dirigiendo la señal. Pero bueno, hace 13 años amanecíamos de golpe en Honduras. Y si no hubiera sido por la convicción de Telesur, por su valentía, por la valentía de sus reporteras aquella madrugada, pues hoy la historia no estaría hablando de eso, estarían diciendo que había una sucesión constitucional en ese país centroamericano, porque las otras grandes cadenas de noticias afirmaban que Zelaya se había violado la Constitución, y nosotros teníamos en vivo y en directo la imagen del presidente Zelaya saliendo en pijama, escoltado en un avión estadounidense, su casa baleada, y los inicios de la represión contra el pueblo que ya se resistía a ese golpe de Estado. Así que hace 13 años empezamos a mostrar por qué sí valía la pena tener una señal con altísima capacidad técnica, con una capacidad estética que compitiera con los grandes medios en ese formato, pero que pusiera las cámaras y los micrófonos en otros lugares y que diera protagonismo a otras voces. Este había sido un sueño de muchos estudiosos de la comunicación. ¿Cuántas veces no leímos de la comunicación alternativa? Pero bueno, la diferencia es que con sus más y con sus menos, con sus errores, con sus aciertos, Telesur ha hecho el camino, lo hizo. O sea, no solamente lo reflexionó, lo hizo. Todos los días tenemos que tomar decisiones que comprometen esa visión alternativa de la comunicación en las noticias. O sea, que no es menor, porque también, digamos, a lo público en general en nuestra región, Darío, se le entregó la labor de hacer producciones del área de la cultura, de la ciencia y la tecnología, que son súper importantes, muy trascendentes, pero toda la parte noticiosa de la disputa del relato cotidiano, de la realidad de la gente, se le entregó a los medios privados. Y entonces Telesur entra también en esa disputa desde lo público con, por supuesto, otras visiones. Así que han sido años muy intensos, muchas coberturas, muchas historias, donde todo el tiempo está el desafío de dónde pones la cámara, a quién le das voz. Y te digo que como colombiana, una de las cosas que a mí más me hace sentir orgullosa, y yo ayer veía el informe de la Comisión de la Verdad muy conmovida, porque creo que los colombianos tenemos que también, a partir de ese informe de la verdad, construir un montón de acciones que nos permitan la no repetición de los horrores del conflicto. Pero digamos, estos años Telesur ha tenido una posición muy clara en el conflicto colombiano. Primero, de decir que había un conflicto cuando en el país había una lucha contra el terrorismo. Nosotros siempre dijimos que había un conflicto y siempre nos pusimos del lado de las víctimas, y contribuimos desde nuestro rol, desde nuestro lugar, a hacer periodismo desde el territorio, desde lo local, a contar con mucho detalle todo el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, cuando los medios colombianos seguían y siguen, creo yo, me parece a mí, lo que yo leo desde aquí, lo que yo veo desde aquí, muy montado sobre el discurso de la guerra y no en un periodismo que contribuya a la construcción de la paz social, que es tan necesaria como la paz del silencio de los fusiles. Bueno, y vamos a algo que te felicito de antemano, que es el premio que te han dado por el programa tan hermoso que tú haces, Los Nadies, el premio Aníbal Nazo, que fue una de las grandes figuras del periodismo, de la cultura venezolana, para que le contemos a nuestros oyentes cómo nace Los Nadies, cuál es la filosofía de Los Nadies de rescatar esa memoria secuestrada de este continente, como siempre se ha dicho, y como lo dice, pues,
la filosofía que tú practicas en tu programa. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, yo hace mucho rato que no hago nada como Patricia Villegas directamente, porque bueno, dirigir el canal me toma mucho de mi tiempo, es una operación compleja, muy interesante, ¿no? Pero bueno, cuando se venía el proceso de elecciones en Colombia, yo dije, quiero hacer algo que pueda contribuir con contenidos distintos a la cobertura tradicional, digamos, de lo que es una campaña electoral en cualquier parte del mundo y mucho más en nuestro país, en Colombia. Y adicionalmente, estamos en la búsqueda en Telesur, como en todas partes, Darío, de la construcción de contenidos multiplataforma, multimedia, transmedia, de cómo se hace eso, de cómo se logra, digamos, visibilidad en esta gran, digamos, selva que es el 2.0. Entonces, bueno, pensando, dije, bueno, vamos a hacer un programa inspirado en Galeano, que sin una hora fija, sin una fecha fija, sin una plataforma fija, que pueda hacer un podcast, que pueda hacer una entrevista, que pueda hacer un texto escrito, que pueda hacer una galería de fotos, cuente estas historias de hombres y de mujeres de América Latina que están haciendo cosas, tienen causas por las que luchan, a las que le entregan buena parte de su vida, pero que no necesariamente vemos en los medios de comunicación tradicionales o que los vemos en su condición de víctimas. Y entonces siempre los vemos como en la demanda de un derecho y no en la construcción de una nueva realidad a propósito de algo que les sucedió. Y entonces ahí empecé a buscar hombres y mujeres de nuestra región, no necesariamente atados a la coyuntura, en algunos casos sí. En el caso de Colombia, por ejemplo, conversé con un muchacho que estuvo en la primera línea en Siloé durante el estallido social, Steven Ospina, a quien yo conocí durante la cobertura de ese estallido social. Digo como conoce uno ahora a la gente, ¿no? La conoce por WhatsApp, conversa por WhatsApp, o sea, también eso ha ido transformándose. Y entonces dije, bueno, yo quiero verte, quiero saber cómo es tu rostro. Y bueno, a partir de Steven, conocer un poco lo que están pensando los muchachos del barrio de una ciudad como Cali, en una situación tan compleja. Y él realmente, él y el estallido también mostró una cara de Colombia que para quienes llevamos tanto tiempo por fuera era difícil de percibir, sobre todo que eso estaba pasando en las ciudades. Porque digamos en el territorio tan golpeado por el conflicto era mucho más fácil encontrar esas historias. Y así conseguí también la historia de una mujer que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de ellas, que fueron cercenadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, en unas causas que todavía no tienen justicia. Y recorro, digamos, el continente buscando estas historias de resistencia, estas historias que sean modélicas, que nos permitan ver que hay un montón de gente intentando cambiar su pequeña realidad y que ese esfuerzo vale la pena mostrarlo. Sí, y por ejemplo vi la de Aida Quilcue, que me emocionó muchísimo. Nosotros estuvimos cubriendo con los estudiantes del periódico La Palabra, que todos son hijos de los barrios. Estuvimos en Siloé, en Puerto Resistencia, en la 70, en distintos barrios acá en Nápoles, en todas estas lomas. E hicimos un periódico dedicado a la resistencia y un video, no sé si te mandé, pero si no te lo mando, porque hace parte del mismo espíritu y vamos a seguir, dijéramos, por esa misma línea. Y tú que saliste de la Facultad de Comunicación y te tocaron los primeros años de periódico, pues sabes muy bien que es un esfuerzo que estamos haciendo y que lo queremos mantener, sobre todo hoy, en donde está al orden del día las comunidades, los nadies, eso que reivindicó sobre todo en la campaña, no solamente Petro, sino en particular un símbolo de ello, que es Francia Márquez, pues que es de cerca aquí en nuestra región y que está vinculada a los movimientos sociales afro. Bueno, Darío, fíjate, en la experiencia de Telesur, la Universidad Latinoamericana y Caribeña no está formando los comunicadores que se pregunten otras cosas, que quieran ver la realidad desde otra perspectiva. De hecho, el propio canal tiene una escuela de formación para su personal, para sus equipos, para sus reporteros, porque eso de decir poner la cámara en otro lugar
Es una frase que puede ser muy vacía, pero que en medio de una coyuntura tiene que la gente tener cosas en la cabeza, cosas en el corazón que le permita encontrar esas historias, encontrar a los nadies, encontrar los otros ángulos, encontrar las otras voces. Así que en términos, digamos, de la academia, es mucho lo que hay que hacer, fundamentalmente, digamos, en el tema de la paz y de la cobertura de la realidad colombiana. Creo que hoy los académicos tendrían que estar estudiando con mucho detalle el informe que se entregó ayer de la Comisión de la Verdad, ver la responsabilidad de los grandes medios de comunicación en el relato de la guerra, en la continuidad de un relato belicista y lo que eso ha significado para los climas sociales en Colombia, para la toma de decisiones, aprovechando, digamos, que hay un nuevo momento, que hay un cambio, ¿no? Que vamos hacia otra etapa. Así que la academia es fundamental, no está formando otros comunicadores en términos generales. Yo no digo particularmente la Universidad del Valle, que es una escuela, la de comunicación modélica, que te enseña, digamos, algunas técnicas de periodismo, pero que sobre todo está vinculada a las ciencias sociales, donde los comunicadores que estamos allí tenemos que preguntarnos otras cosas, reflexionar sobre otras cosas, pero en general lo que está pasando no es eso, y ahí hay un gran reto, porque el periodismo no tiene estos otros comunicadores que se preguntan otras cosas. No está pasando eso en nuestra región, y esa es la experiencia que tenemos en Telesur, que, como te digo, tuvimos que montar una propia escuela interna para hacer estos procesos de reflexión, porque cuando tú estás ante una coyuntura, vuelvo, como el golpe de Estado en Honduras, tú dices, bueno, poner la cámara en otro lugar, ¿en cuál? Al que le están reprimiendo. Ir a la casa del presidente depuesto, mostrar esas imágenes, construir esos relatos. Para eso tienes que estar formado de otra manera, para eso tienes que haberte preguntado otras cosas, y eso no es lo que está pasando en las academias. En las academias nuestras, hace poco yo tenía una conversación con gente de la UNAM en México, y todavía estamos hablando de objetividad, imparcialidad, con una ingenuidad que preocupa, en el sentido de que todos los medios de comunicación, todos, incluso aquellos que se llaman independientes, defienden intereses. Ahora, esos intereses son éticos, esos intereses son de carácter justo, esos intereses son de donde se prioriza el bienestar de las colectividades, o esos son intereses individuales, son intereses económicos, son intereses en las cuales las relaciones hegemónicas son las que se defienden. Y estas discusiones no se están superando en las escuelas de comunicación. Te hablo particularmente de la UNAM, que es una gran escuela, que por supuesto este comentario no demerita para nada el trabajo que hacen, pero quiero decirte que todavía tenemos unas discusiones anacrónicas, viejas, en las cuales la academia no necesariamente va a la par de un mundo tan vertiginoso como el de las telecomunicaciones, como el de las producciones de contenidos para distintas plataformas. Tú ves TikTok, que está lleno de porquería, tú ves Instagram y está lleno de porquería, pero bueno, ¿por qué? Porque hay un montón de gente que puede tener otras cosas que contar, que decir para esas plataformas, pero no lo sabe hacer en esos formatos. Así que hay mucho que hacer, es un mundo muy vertiginoso, y no necesariamente la academia va a esos tiempos y a esos ritmos, y eso es urgente, me parece a mí. Sobre el tema, digamos, de relacionarnos de otra manera distinta, yo te veo a ti, digamos, en tu interés por las negritudes y digamos, por el mundo afro, por el mundo negro, por la sangre negra que nos recorre a todos nosotros, y por ejemplo, aquí en Venezuela se decreta un mes de la afrovenezolanidad, que intenta construir esta visión de que todos, independientemente del color de piel que tengamos, tenemos lo afro en nuestro interior, por ser habitantes de esta zona del mundo. O sea, que hay una búsqueda y una reflexión muy profunda en términos desde el Estado hacia la sociedad, de la sociedad hacia el Estado, de lo negro y las negritudes, y yo pienso que aquí hay una gran oportunidad para que tú puedas intercambiar sobre eso que ha sido tan sujeto de tu estudio, de tu interés durante tantos años, y hay una gran oportunidad para
para que podamos hacer cosas en conjunto, particularmente en el caso de Venezuela, pero tú sabes que esto además en Cuba lleva muchos años la revolución defendiendo y trabajando en el respeto también a lo negro con todas sus expresiones, ni se diga en Perú, ni se diga, digamos, la reivindicación de los negros en Argentina. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer, que podemos conectar estos intereses, aprender los unos de los otros, que creo que eso se trata, digamos, esta nueva etapa.